el calendario. Sí, Entonces, el próximo viernes veríamos el último tema, que sería el de extremidades y patologías. Primero van a hacer el examen final con Miguel y posteriormente continuarían conmigo, de manera que la semana posterior al puente del 5 de febrero, pues sería libre para que puedan estudiar para el segundo examen departamental. Y entonces la siguiente semana, los 2 días tienen examen, primero conmigo. Importante recalcar pues que el examen va a incluir todas las patologías. En este caso vienen las patologías de extremidades, aunque no se haya alcanzado a cubrir el temario. Entonces, para que tomen también en cuenta eso. El día de hoy vamos a ver la parte de extremidades. Entonces, perdón, de músculo. ¿Se alcanza a ver mi presentación? Bueno, entonces, músculo, pues hablando de la parte histológica, es relativamente sencillo. Hay que recordar que hay tres grandes tipos de músculo. Hablamos de un músculo esquelético, un músculo liso y un músculo cardíaco. Embriológicamente hablando, tienen orígenes embriológicos muy sencillos. Lo que es el músculo esquelético va a originarse a partir de lo que va a ser el mesodermo paraxial o también denominado mesodermo somítico, y el mesodermo esplácnico va a ser el origen de lo que va a ser el músculo liso y el músculo cardíaco. En relación al músculo, también es importante recalcar que existen otras fuentes embriológicas, como va a ser el mesodermo local, mesodermo in situ. El mesodermo local o mesodermo in situ es el origen de dos músculos en particular, lo que va a ser el músculo piloerector y lo que va a ser el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y otra fuente embriológica muy importante va a ser las células de la cresta neural. Y de las células de la cresta neural, pues hay que recordar ojo, por ejemplo, el esfínter y el dilatador de la pupila, que son músculos al final del día, derivan de células de la cresta neural. Otro concepto que es importante que se lleven es que para la formación de los grandes grupos musculares, y musculares primitivas o primarias, la literatura actual al epímero hoy en día le llaman dominio epiaxial o primaxial, y va a estar localizado en lo que va a ser la región dorso-medial del somita o somito, y que va a expresar el gen MIF5. Y el otro va a ser el dominio de los hipómeros, que en la literatura actual se le llama hipoaxial o abaxial. Abaxial solo lo encontramos en el Lachman, pero pues es importante que se lleven toda la sinonimia posible, ¿ok? Otra cuestión importante es el gen MIO-D, ¿ok? El gen MIO-D también tiene que ver con lo que va a ser la parte de los hipómeros, ¿ok? Otra cuestión importante a recalcar es que el músculo generalmente no está solo, va a tener un tejido conectivo o conjuntivo que lo va a revestir, va a tener un tendón por el cual se va a sujetar al hueso o al cartílago, y que a partir de toda esta unidad neuromuscular o miomuscular, vamos a hablar de patrones de diferenciación muscular, los cuales van a estar controlados por todo ese tejido conectivo que circunda al músculo. ¿Okay? El músculo también, a su vez, histológicamente hablando, va a estar constituido del epimicio, del perimicio y del endomicio. Yo no me voy a detener a hablar de esto lo tienen que ver en sus clases de histología. Es simplemente pues para que tengan el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy en día. También es importante que recuerden que hay dos grandes definiciones cuando uno habla del desarrollo de músculo. Uno es la miogénesis, que ¿qué es la miogénesis? Es el proceso por el cual se van a diferenciar a partir de esos dominios que les denominé hipoaxial, epiaxial o epaxial y abaxial, diferentes fibras o miofibras multinucleadas. Y el otro va a ser la morfogénesis muscular, que es el proceso por el cual se forman miofibras únicas y que éstas al final del día van a formar los músculos que conocemos. Hay muchos músculos que podemos hablar, los cuádriceps, el diafragma, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Otra cuestión importante a recalcar son los estadios en la formación del músculo. Y estos, pues la imagen que les ponen en el Carson habla por sí sola. La primera etapa en el desarrollo del músculo va a ser la célula mesenquimatosa, que esta célula mesenquimatosa va a sufrir un proceso de diferenciación para formar los mioblastos. Los mioblastos se van a unir y a la unión de varios mioblastos le vamos a denominar miotubos. Y los miotubos, una vez que se unen, vamos a formar las denominadas fibras musculares. No perder de vista que cuando ya estamos en la etapa de fibras musculares, en la periferia de estas va a haber unas células que se llaman células satélite, ¿ok? Estas células satélite son muy importantes en lo que es regeneración y a la unidad anátomo esta sarcómera, a su vez, va a tener bandas A, bandas I y algunas otras peculiaridades en función del tipo de músculo que sea. Y pues a esto ya como tal lo verán en la parte de histología. También no perder de vista que hay filamentos gruesos que son generalmente de miosina, filamentos delgados que generalmente son de actina, ¿ok? Pero pues, insisto, todas las peculiaridades histológicas las verán en el curso de histología. En relación a los patrones musculares y su origen embriológico, van a ver cómo, pues vamos a tener que a nivel de la cabeza, el principal origen embriológico van a ser las células de la cresta neural, en lo que va a ser la región cervical y la región occipital, el origen embriológico va a ser básicamente el mesodermo paraxial o somítico, y ya cuando hablamos de la parte de pared corporal y extremidades, pues esta se va a originar a partir de la capa parietal o somática que va a formarse a partir de mesodermo lateral, de esa delaminación que hablamos en el primer bloque, que es a partir del proceso de gastrulación. Entonces, una vez que tenemos los diferentes dominios, primaxial y abaxial, vamos a ir poniendo la región del cuerpo en la que nos encontremos y vean cómo, si hablo de la región cervical en el dominio primaxial, pues vamos a tener la formación de músculos como son el escaleno, el genioideo y los prevertebrales. Si hablamos del dominio abaxial en la región cervical, vamos a hablar de los músculos infrayoideos. Si hablamos de la región tóraco-abdominal, de los músculos intercostales en la parte primaxial, en la parte abaxial, hablamos de pectoral mayor, menor, oblicuo externo e interno, el transverso del abdomen, los esternales, el recto y el diafragma pélvico. Y en el contexto de lo que va a ser la extremidad superior, en la parte primaxial están el romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. Y en el dominio abaxial lo que van a ser los músculos distales. Y vean cómo en la parte de la extremidad inferior, por lo menos el dominio prima axial, no nos va a dejar como tal un esto derivado como tal, sino es solo el dominio abaxial el que nos va a dar los músculos derivados de lo que es la extremidad inferior. Este cuadro les recomiendo aprendérselo porque pueden sacar pues algunas preguntas en relación al examen departamental. Entonces, si uno hace los cortes embriológicos de esta parte del desarrollo, aquí tenemos al nunca bien ponderado somita. El somita se va a dividir en porciones, el dermatoma, que pues ya lo conocemos por la parte de piel, el tomo, miotoma, los esclerotomas que ya se tocaron cuando hablamos de la parte de esqueleto hace 2 semanas, ¿ok? Entonces, y a todo esto, insisto, la unión del dermatoma, miotoma y esclerotoma se les denomina somita, ¿ok? Y esto es lo que les van a preguntar en relación al somita y lo que es el dominio de los miotomas. El miotoma, vean cómo se va a dividir en dos grandes porciones. Les digo, la dominio epaxial, que es la región dorso medial, y el dominio hipaxial, que va a ser la parte ventrolateral, ¿ok? Y vean cómo, pues esto ya es un viejo conocido. Aquí está el tubo neural, la notocorda, aquí está el mesodermo paraxial, y el mesodermo paraxial se divide en estas porciones. Acá estaría el mesodermo intermedio y lo que es el mesodermo lateral o también denominado laminar, ¿ok? Que deriva del dominio epaxial, lo que van a ser
los músculos dorsales de la espalda, que deriva de lo que va a ser el dominio hipaxial, lo que van a ser los músculos intercostales, los músculos abdominales. Y este esquema a mí me encantó porque esta falla en el hipómero o dominio hipoaxial o abaxial nos va a hablar de la patología reina congénita del músculo, que es lo que se denomina el síndrome en abdomen ciruela de Pasa, o también denominado síndrome de Prum-Belly, o también denominado síndrome de Eagle-Barrett, ¿ok? Lo más sencillo es abdomen en ciruela Pasa. Otro ejemplo de para que vean los diferentes dominios que tiene, insisto, el epaxial básicamente nos va a dar a todos los músculos que forman la parte dorsal o de la espalda. El dominio hipoaxial, como bien les dijimos, van a formar prácticamente toda la musculatura abdominal. Por eso en los pacientes que tienen abdomen en ciruela pasa, pues al no estar formada la cavidad abdominal porque no se cerró bien el músculo, pues van a protruir todas las estructuras o vísceras que componen a esta cavidad abdominal. Otra forma de complicarnos la vida, ya ven que a los médicos nos gusta complicarnos la vida, es abrir los diferentes músculos en función de lo que es el dominio vertebral o la región vertebral de la que estamos hablando. Por ejemplo, en la parte de la región occipital, los músculos que están relacionados son los sectores de la faringe, los intrínsecos laringeos y los músculos de la lengua. En la región cervical, los músculos del cuello y desde la pared torácica, abdominal y extremidad superior. Uno de estos músculos, al final del día, yo sí les recomiendo que se aprendan el prototipo de cada parte de la columna vertebral, porque les pueden llegar a preguntar esto, ¿ok? Y esta también es otra forma de poder visualizar lo que son las masas epímeras, la masa hipomérica. En cuanto a los epímeros, recordar que forman los músculos erectores o profundos de la columna vertebral. En cuanto a los hipómeros, va a depender de la región en la que nos encontremos, la región cervical, genioideo, prevertebrales y escalenos, la región torácica, todos los músculos como el transverso, lo que van a ser el oblicuo interno, el oblicuo externo. En la región del hipómero lumbar se va a formar el cuadrado lumbar y en lo que va a ser el hipómero sacrococcigio se va a formar el diafragma pélvico, ¿ok? Igual este es un corte del néter para que vean cómo ponen los segmentos vertebrales y los diferentes derivados que podemos tener. Aquí sí darles como una perla, pues es nada más el esquema que les mostré del artículo. Aquí tienen que valerse de su memoria para poder recordar todo este tipo de derivados. Otra cosa que les pueden llegar a preguntar es la regulación molecular. A mí en lo personal creo que genes no es muy adecuado preguntar, pero pues yo no hago el gastos, miocitos y ya que se conforma la fibra muscular, pues va a haber diferentes genes como PAX3 y 7 en la célula madre muscular, en el mioblasto MioD y MIF5, también denominado MRF4, en el miocito la miogenina, y ya que tenemos la fibra muscular propiamente dicho, ya se van a volver a expresar nuevamente genes como la dualidad PAX3, PAX7, nada más que en esta etapa del desarrollo del músculo la dualidad se invierte y se expresa más PAX7 que PAX3, ¿ok? Y también si ponemos los diferentes esquemas que están reportados en los textos clásicos como es Carson, Lachman, Moore y Arteaga, pues vean cómo les hablan de los genes y cómo los sacan. Insisto, creo que esto al final del día, y más por los tiempos que estamos viviendo hoy en día, yo no les veo ninguna utilidad ni clínica ni ninguna utilidad práctica. Entonces yo serían conceptos que sacaría de un examen departamental, pero pues aquí se los dejo para que ustedes lo tengan. ¿Ok?
Y una pregunta que han hecho mucho de la parte celular es que P21 saca irreversiblemente a la célula muscular del ciclo celular y eso hace que se detenga como tal el proceso de diferenciación de lo que van a ser los mioblastos. Entonces no olviden P21. Y también si ponemos los cuadros que están en Carson, pues van a ver que hay músculos que ya los vieron o que los tuvieron que haber visto cuando se dio la parte de faringio, cuando se dio la parte de ojo, cuando se dio la parte de oído. Entonces es básicamente hacer como un corolario, un resumen de todo lo que ya vieron, ¿ok? Insisto, hay músculos muy clásicos que, como les digo, los músculos de mesodermo local o in situ solo son dos, el músculo liso del vaso sanguíneo y los músculos piloerectores, por citar algunos ejemplos, ¿ok? Y también, como les dije, hay veces que les preguntan cosas de histología en embriología, como este concepto de la célula satélite. La célula satélite es muy importante cuando hablamos de cuestiones de reparación celular, entonces recuerden eso. También si hablamos un poco de lo que es la parte de fisiología muscular, van a ver cómo tenemos fibras de contracción rápida, fibras de contracción lenta. El músculo clásico por excelencia de contracción rápida son los músculos extraoculares, para que tengan algunos ejemplos de esto. ¿Ok? Y otra cosa que les pueden llegar a preguntar también es el tipo de cadenas que van a expresar las diferentes etapas del desarrollo muscular. Por ejemplo, en el músculo fetal vamos a tener cadenas embrionarias, cadenas fetales. En el contexto del músculo neonatal, simplemente cadenas de tipo fetal. Y en algunas variaciones podemos tener mezclas de cadenas embrionarias y cadenas fetales. Al final del día, insisto, todos estos son tipos de conceptos que yo no les veo gran aplicación clínica. Y lo último que es importante recordar del músculo es que el músculo para su estudio también lo podemos dividir en función a su relación con el esqueleto. Es decir, si ustedes recuerdan la clase de hace 2 semanas que yo dije que había un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, los músculos axiales generalmente derivan de la región medial del somita, en cambio los músculos de las extremidades generalmente van a formarse a partir de la región lateral. Los músculos axiales se forman in situ, en cambio los músculos de la extremidad se forman a partir de yemas que crecen en las extremidades. Generalmente los axiales son miocitos mononucleados. En el contexto de las extremidades suelen ser miotubos multinucleados. Y esas serían las tres características básicas para diferenciar lo que va a ser los músculos del esqueleto axial versus los músculos de las extremidades o también denominado del esqueleto apendicular. ¿Ok? A ver, aquí tengo una esquema para que vean los genes. Aquí hay un resumen de los genes que les pueden llegar a preguntar. De músculo cardíaco les recomiendo que recuerden NKX 2.5. NKX 2.5 es el gen maestro por el desarrollo del músculo cardíaco y del corazón. Unas semanas empezaremos a ver el tema de cardiovascular. También otro gen que le suelen preguntar mucho en relación, por ejemplo, a la formación de músculos del ojo, es el PIX2. En relación a los de la masticación, el TBX1, ¿okay? O el PIX2 también se expresa ahí. Y en relación a los músculos del tronco, el MIF5 y el MIF6 suelen ser genes que le suelen preguntar bastante, ¿vale? Otra cosa importante a recalcar son las peculiaridades que van a tener los diferentes tipos de músculo, siendo el más especializado, por así decirlo, lo que va a ser el músculo cardíaco. No olvidar que el músculo cardíaco al final del día es un músculo estriado, es un músculo que presenta su propio automatismo, deriva del mesodermo esplácnico y sobre todo las uniones que van a tener en el contexto de lo que va a ser el músculo cardíaco van a ser discos de tipo intercalar
Y recordar que este músculo en particular va a tener una especialización en cuanto a la conducción eléctrica, que va a ser el sistema de conducción cardíaca, que insisto, lo van a ver mucho en sus clases de anatomía, en sus clases de histología, desde lo que es el nodo sinoauricular, el nodo AB, toda la red de fibras de Purkinje, ¿ok? Y los diferentes epónimos que pueden llegar a tener este tipo de músculos, ¿ok? Si uno hiciera un corte de lo que es el músculo, pues vean cómo el músculo cardíaco suele tener esas uniones a través de discos intercalares e insistir, perdón, en que tienen un automatismo. Es una característica sumamente importante de lo que va a ser el músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, no se olviden de esto. ¿Ok? Y esto sería pues la parte de embriología. Como ven, no es tanto la parte de músculo, ya se les hice énfasis en lo que les suelen preguntar cada año, entonces simplemente ir a repasar. Entonces no sé si hay alguna duda en relación a la parte de embriología general del músculo. No, ninguno. Ninguna, doctor. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la correlación clínica. La correlación clínica, vamos a hablar básicamente de estas cuatro enfermedades y con ellas van a tener para divertirse un buen rato. Entonces, el prototipo es el síndrome de abdomen en ciruela pasa, Prumbelli o Eagles-Barrett. ¿Cuál es la causa embriológica de este? Hay una falla en lo que va a ser el hipómero y al no formarse de manera adecuada el hipómero, pues el contenido de lo que va a ser la cavidad abdominal, pues se va a protruir. El gen que está descrito en relación a esta enfermedad es LBX1. ¿Ok? Síndrome de Prumbelli, pues es un diagnóstico clínico, no necesitan más que sus ojos y su cerebro para poder diagnosticarla. Cuando ven su primera imagen de Prumbelli, eso es un Prumbelli hasta mostrar lo contrario. Además, los Prumbelli van a tener criptorquidia y van a tener alteraciones a nivel de lo que entonces van a tener una megalouretra, como vamos a ver más adelante. Tienen una triada diagnóstica característica, tienen la ausencia de la musculatura abdominal y eso hace que se distienda el abdomen. Tienen malformaciones urinarias, como el megauréter, no era uretra, era megauréter, hidroureteronefrosis y la criptorquidia bilateral. Esta es la triada característica de lo que es el síndrome de Prumbelli. Vean que es una enfermedad que netamente va a afectar al varón y en promedio tiene una incidencia de 1 en 30.000 a 40.000 recién nacidos vivos, ¿ok? Insisto, la imagen habla por sí sola. Cuando se enfrenten a su primer síndrome de Prumbelli, si es que les toca dedicar su vida a la población pediátrica, pues seguramente se pueden llegar a enfrentar a alguno de estos síndromes. Vean que es una amplia gama de alteraciones que suelen tener los pacientes con esta enfermedad y sobre todo no perder de vista, como lo pongo, muchas de estas alteraciones pueden ser una asociación sindromática, ¿ok? O una asociación cromosómica, como síndrome de Patot, síndrome de Edwards, síndrome de Down, o las diferentes afecciones cromosómicas que se vieron en el primer bloque, ¿ok? Y sobre todo, insisto, la imagen clínica habla por sí sola. O sea, vean cómo se ve esa distensión abdominal, porque toda la musculatura del recto del abdomen o de la pared abdominal anterior, pues no se formó de manera adecuada, ¿ok? Y eso conlleva que haya esa distensión abdominal característica y vean toda la pléyade de alteraciones que puede haber en los pacientes con Prumbelli o abdomen en ciruela pasa. Esta es la imagen clásica de un abdomen en ciruela pasa. Vean qué padre se ve.
Obviamente no llegan todos los días así los pacientes, pero pues es importante hacer un diagnóstico rápido para poder tratar de concientizar sobre las diferentes complicaciones que pueden llegar a tener este tipo de pacientes. También se pueden asociar a megaureter, de ahí que estos pacientes pueden tener falla renal porque se va dilatando tanto lo que es la vía ascendente, que en este caso es la vía del uréter, y eso al final del día, al distenderse, puede llevar a falla renal y esa falla renal al final del día generar muerte prematura. ¿Okay? Aquí hay una cistrouretrografía en donde se puede observar lo que es la vejiga, parte de lo que es el uréter con un divertículo uracal y todo el reflujo, perdón, vésico-ureteral que suele acompañar a este tipo de patologías. El síndrome de Prunbelli es una enfermedad que el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿ok? No necesitas más que, insisto, diagnosticar lo más tempranamente posible que se pueda y sobre todo hacer como tal el tratamiento correctivo que va a ser la cirugía. Vean algunos ejemplos de fetos que tuvieron Prumbelli, ¿ok? El megaureter que suele acompañar a estos pacientes. No perder de vista que hay que cuidarles el riñón porque muchas veces, insisto, pueden hacer falla renal secundaria a las diferentes alteraciones que pueda haber, ya sea en la pared abdominal anterior o en alguna de las estructuras que les digo que pueden estar afectadas. Y vean, pueden tener hasta dos patologías. Esta imagen es muy bonita. Tenemos un abdomen en ciruela pasa y además tenemos una gastrosquisis. Entonces, aquí con que voy, muchos pacientes no leen los libros y pueden coexistir dos patologías embriológicas en el mismo paciente, ¿sí? Entonces, la imagen de acá arriba ejemplifica esto con creces, ¿ok? ¿Cuál es la principal aparato o sistema que puede estar afectado en el síndrome de Prumbelli? Va a ser el aparato cardiovascular. En segundo lugar, van a ser las alteraciones gastrointestinales y generalmente van a tener el antecedente de prematurez. Por tanto, todos aquellos que vayan a ver niños, es muy importante hacer una historia clínica completa para saber diversos factores de riesgo que puedan predisponer a esta enfermedad. Entonces, muy, muy importante, insisto, una historia clínica completa. El tratamiento es quirúrgico, hay que quitar esa parte del abdomen que no tiene una adecuada musculatura, después se hacen cirugías estéticas o reconstructivas para poder tratar de ayudar a este tipo de lugares y sobre todo pues que tengan calidad de vida. ¿Okay? El megaureter va a depender del grado de lesión renal que tengan, si lo deciden tocar o no tocar, ya que la parte de la lesión renal tiene diferentes etapas y no todas las etapas se recomienda iniciar con un tratamiento invasivo. Muchas veces, muchas insuficiencias renales pueden remitir con puro tratamiento médico y de ahí la importancia de hacer un buen abordaje entre lo que es el médico clínico y el médico quirúrgico. ¿Okay? Las imágenes de cómo se cierra un Prumbelli, vean que dan bastantes puntos para darle firmeza a esa musculatura que en muchos casos está ausente. Y en estos casos sí nos podemos valer de mallas o de algún otro dispositivo para darle rigidez y sobre todo pues evitar que nuevamente protruya a través de este tipo de cirugías. ¿Ok? Vean por un Bellis, las imágenes superiores es antes y vean después del tratamiento. De ahí la importancia, insisto, de hacer un diagnóstico temprano. ¿Ok? ¿Dudas de esto, lo que es el síndrome de abdomen en ciruela pasa? Bueno, luego tenemos Polan. Polan, a mi punto de vista, es la patología más bonita de este tema porque te grita el diagnóstico una vez que ves el tórax anterior. Entonces, este tipo de pacientes lo que van a tener es que no se forma de manera adecuada la glándula mamaria y eso se le llama amastia o en algunos casos pueden tener
mamas pequeñas, eso se le llama hipoplasia mamaria, van a tener ausencia pectoral mayor o menor, van a tener atelia, es decir, no se forma de manera correcta lo que es el pezón, van a tener anomalías costales, ya sea en el cartílago o en el hueso, y la extremidad que va a estar ipsilateral a la ausencia del pectoral puede estar más pequeña. Está escrito que el lado que más se afecta es el lado derecho y que el sexo que más se va a afectar es el hombre, ¿ok? ¿Cuál es la causa, perdón, embriológica de esta patología? Pues que hay una hipoplasia de la arteria subclavia derecha durante el desarrollo embrionario. Como les digo, la medicina es clínica, aquel médico que no es clínico está proscrito al fracaso. Y vean cómo se ve francamente como todo el músculo de la zona derecha de este tórax anterior está ausente. Inclusive se alcanza a visualizar parte de la parrilla costal, ¿ok? Y vean cómo en cambio toda la parte del pectoral mayor del lado contralateral, pues sí se formó de manera adecuada, ¿ok? Insisto, puede ser derecha, izquierda, lo más común es que sean Polans del lado derecho, pero no siempre leen los pacientes los libros. Vean un esquema de perfil en donde pueden ver lo que es esa falla en la formación de todas las estructuras anatómicas del lado en donde no llegó una buena irrigación. En otros contextos también se puede asociar alguna alteración de lo que va a ser la formación de la extremidad, como se puede visualizar en esta imagen, en donde la mano no tuvo un adecuado desarrollo de la misma. ¿Ok? Y vean cómo los Polans muchas veces pueden pasar en la vida desapercibidos. Aquí no se formó el pectoral mayor, se ve todo pues flácido, así por así decirlo. Y sobre todo vean la braquidactilia, como del lado al pola, también la mano derecha es más pequeña a comparación de la izquierda, ¿ok? Entonces, muchas veces, insisto, no vamos a ver las patologías porque nuestro cerebro no las conoce. Entonces, es muy, muy importante tener en mente este tipo de patologías si vemos muchos pacientes pediátricos y generalmente de los grupos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues sale la gran cantidad de médicos de primer contacto que va a tener este país. ¿Ok? ¿Dudas de Poland? No, Y finalmente llegamos a la patología en donde uno en la vida piensa que todo es éxito en la medicina. Y eso es totalmente falso. La medicina también implica que tenemos que enfrentarnos a la muerte. Y pues la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker son un ejemplo de esto. La distrofia muscular de Duchenne es la distrofinopatía más común de la infancia. Es el trastorno neuromuscular hereditario más frecuente del ser humano. Se debe a que no se forma de manera correcta lo que es la distrofina. La causa más común de que no se forme la distrofina es que son mutaciones en la codificación de esta proteína. Es una herencia recesiva ligada al X, esto que traduce que el que la va a expresar va a ser el varón y quien va a aportar la mutación para esta enfermedad va a ser la mujer, ¿ok? En ambos casos, tanto en Duchenne como en Becker, va a estar afectada la distrofina y la única diferencia es que en el Becker la distrofina va a estar en una mayor cantidad si lo comparo con la distrofia muscular de Duchenne, ¿ok? En cuanto a incidencias, es por mucho más frecuente Duchenne, ¿ok? Y aquí es donde uno dice como clínico, qué cruel es la naturaleza. ¿Por qué haces que sea más frecuente la que sabemos que se muere a edades más tempranas y no haces que sea más frecuente la que pueden tener un pronóstico de vida más adelante? ¿Ok? ¿Para qué sirve la distrofina? La distrofina es una proteína que nos permite anclar lo que va a ser nuestra matriz extracelular con los filamentos de actina. ¿Okay? Esta imagen es de mi maestro de genética, el doctor Alcántara Ortigosa, que está en el Instituto Nacional de Pediatría y él es un aficionado a esta patología. ¿Cómo va la historia clínica de estas enfermedades? Pues principalmente Duchenne es más rápida, y cuando yo digo más rápida es que son pacientes que empiezan a caerse y cuando se empiezan a caer a lo largo de la vida, lo primero que viene a su mente es pie plano. No todo es pie plano, entonces también hay que pensar en estas enfermedades.
Entonces está bien descrito en la literatura médica que generalmente dejan de caminar entre los 12 y 13 años de edad. Y a diferencia de lo que va a ser Becker, en donde los síntomas inician más tardíamente, hasta los 6 12 años, y dejan de caminar en promedio hacia los 16 18 años. El pronóstico de vida en los Duchenne es de 20 a 30 años y el pronóstico de vida en los Beckers es de 40 a 50. Yo recuerdo mucho mi internado médico de pregrado, a mí me tocó ver morir un Duchenne que ya llegó en falla respiratoria. El último músculo que se va a afectar en estas enfermedades va a ser el diafragma. Y si ustedes recuerdan la parte de anatomía respiratoria y la parte de fisiología y de histología respiratoria, pues el diafragma es el músculo inspiratorio por excelencia. Entonces, que el diafragma no tenga un adecuado proceso de contracción, pues va a llevarnos a una insuficiencia respiratoria aguda y esa insuficiencia respiratoria aguda nos va a llevar a una interconsulta con San Pedro. Entonces, eso es en el contexto de Duchenne, en el contexto de Becker, generalmente fallecen por una cosa que se llaman cardiomiopatías dilatadas. Las cardiomiopatías dilatadas generan arritmias y las arritmias al final del día van a generar focos ectópicos de conducción cardíaca y eso lleva a que también fallezca. Dicen algunas personas del argot o del ambiente médico que se dedican a estas enfermedades que también creen que suele describirse un espectro intermedio entre el Duchenne y el Becker. Al final del día, el que más les van a preguntar es el Duchenne, entonces es muy importante que lo tengan bien en mente. Insisto, es una herencia ligada al X, recesiva, en donde hay varios estudios que podemos valernos, sin embargo, el diagnóstico de Duchenne es un diagnóstico clínico, no necesitas más que tus ojos y tu cerebro. Y que es importante recordar en cuanto a la fisiopatología de Duchenne-Becker, que al ser un proceso inflamatorio, al final del día hacen en estos pacientes que no tienen distrofina, pues en primer lugar que se pierda totalmente, vean qué bonita se ve esta fotografía en donde quieren pintar la distrofina y en un paciente normal se ve muy bien y vean como en un paciente con esta enfermedad no hay distrofina. La laminina también se suele afectar, pero vean este tricrómico. En este tricrómico se ve francamente como todo el músculo, que es lo rojo, está sustituido por tejido conectivo y por tejido adiposo. ¿Ok? Y ahorita van a ver por qué yo insisto en esto. Y sobre todo, vean cómo también puede haber grasa. ¿Ok? Y a todo esto, pues nos permite armar el rompecabezas, porque muchas veces tienen unos gemelos o gastrocnemios enormes y no pasa por su mente que puede ser un Duchenne. Entonces, no, no es que el niño tenga una gran capacidad de ejercitarse sus gastrocnemios, ese chamaco tiene una distrofia muscular de Duchenne. Insisto, la historia típica es que se empiezan a caer al jugar con sus amigos, al subir escaleras, no pueden levantarse, tienen una cosa que se llama la maniobra de Gowers positiva, ahorita les enseño una imagen, y sobre todo lo que les digo, van a tener una pseudohipertrofia de músculos gastrocnemios porque hay infiltración inflamatoria, afectación de la grasa y afectación de lo que va a ser el tejido conectivo. ¿Ok? Esta es otra imagen de la doctora del Castillo. La doctora del Castillo es la jefa del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Pediatría, profesora de genética de nuestra facultad, y vean cómo se les ven los megagastrocnemios, ¿ok? No, no, este chamaco no va al gimnasio diario, no, tiene afectación porque se le sustituyó todo el músculo por tejido graso y por tejido conectivo. Y sobre todo, vean la imagen, los niños con Duchenne no se van a levantar como nos levantamos normalmente cuando nosotros nos caemos. Vean cómo utilizan la extremidad superior porque no tienen fuerza en la extremidad inferior. Pues generalmente el Duchenne, y la voy a volver a repetir la imagen, suelen afectarse primero lo que va a ser la extremidad inferior, por eso les cuesta mucho trabajo levantarse. Y esto es la clásica maniobra de Gowers positiva. ¿Okay? Entonces no la olviden, esta maniobra es característica verla en lo que va a ser
la distrofia muscular de Duchenne. Y vean cómo están pseudo hipertrofiados sus gastrocnemios por toda la infiltración grasa y adiposa que suele haber en esta enfermedad. Más ejemplos, vean qué bonita se ve la maniobra de Gowers. Como les dije, suele afectar más al varón que a la mujer. Y como les mencioné, también son niños que van a terminar en silla de ruedas en edades tempranas, generalmente está escrito en la literatura, que suele ser entre los 12 y los 13 años de edad. Y sobre todo, pues vean cómo a medida que va evolucionando la enfermedad, pueden perder hasta el sostén de la cabeza, porque la distrofina se va afectando tanto que llega un momento en donde ya no hay distrofina que permita que se contraigan los músculos que nos mantienen el cuello firmes. Entonces, con esto les enfatizo el hecho de que vean que una proteína como la distrofina, si no la tenemos, pues todo esto es una catástrofe que, insisto, puede comprometer nuestra vida. ¿Okay? ¿Qué hay descrito en relación al tratamiento de Duchenne? Pues no hay mucho. Hoy en día sabemos que es una enfermedad letal con el tiempo, que si hacemos un diagnóstico muy temprano podemos hacer terapia física, podemos darles esteroides y sobre todo pues ya está bien descrito en la literatura que esteroides como la prednisona y el deflazacort ayudan por lo menos a que los niños vivan unos 5 años más. Creo que regalarle a mamá, papá o al cuidador primario un niño 5 años más, pues es una bendición. Y sobre todo, hoy en día lo que se está tratando de hacer es terapia génica, ¿ok? Y esto es lo que ahorita les voy a hablar más al respecto, pues porque estamos en el departamento de embriología y genética, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Insisto, es clínico. Si les preguntan qué pedimos de biomarcadores, pedimos la CPK o proteincinasa, ¿ok? Y en algunos casos podemos pedir la electromiografía, la realidad de las cosas es que no ayuda mucho, sabemos que va a salir afectada en un patrón miopático. Y lo que sí es muy importante hacer es el estudio molecular. El estudio molecular nos va a permitir discernir si esta enfermedad se transmitió por una deleción, se transmitió por una inserción o se transmitió por una duplicación. Esos términos ustedes ya los conocen porque los vimos en el primer bloque. Y sobre todo lo que les decía, es una enfermedad que han estudiado mucho los diferentes grupos de investigadores en México y a nivel internacional, porque el día que descubran el fármaco, la terapia génica que cure al 100% a estos pacientes, créanme que vamos a salvar muchas vidas, ¿ok? Y sobre todo, pues, lo que están haciendo hoy en día son terapias modificadores de esa distrofina, y gracias a estos terapias modificadores en la formación de la distrofina, es que encontraron en el año 2020, justo el año catastrófico para la humanidad por el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, este fármaco. Este fármaco se llama Viltepso. Este fármaco ayuda en las distrofias musculares de Duchenne que tienen de lesiones del exón 53, ¿ok? Si a mí me preguntaran hace 15 años que empecé a leer de embriología que llegaría este momento en donde ya hubiera un tratamiento para Duchenne, les diría que no. Y de ahí que yo insisto que de las 4 asignaturas básicas, llámese anatomía, llámese embriología, histología o bioquímica, las dos que todavía estamos avanzando en el tratamiento de enfermedades es la bioquímica y la embriología, en este caso apoyados de la genética. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que hacer en Duchenne? Acompañar al paciente. Algo que no nos enseñan como médicos es que no importa la especialidad a la cual nos vayamos a dedicar, es muy importante la relación médico-paciente y sobre todo, muy, muy importante entender que no estamos tratando una enfermedad, sino estamos tratando un ser humano, ¿ok? Y eso es lo que se ha perdido muchas veces en la práctica clínica en los diferentes hospitales y centros hospitalarios. Y sobre todo, ir preparando al familiar o al cuidador primario, porque sabemos, por ejemplo, en esta enfermedad que el paciente va a fallecer. ¿Ok? Y vean pues que todas las intervenciones que hacemos en estas enfermedades tienen el fin final de tener calidad de vida. ¿Ok? Eso es muy, muy importante llevárselo en mente. No sé si hay alguna duda de Duchenne.
No, doctor. Y finalmente llegamos a la tortícolis muscular congénita, que la tortícolis muscular congénita se debe a una contractura o fibrosis a nivel de lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Generalmente la van a ver con una imagen clásica en donde la cabeza se va a inclinar hacia alguno de los lados. Ahorita les muestro la imagen. ¿Cuál es la importancia de que un médico general la conozca? Pues es la tercera anomalía congénita ortopédica. Cuando yo digo la tercera, la próxima clase les enseñaré la primera y la segunda. Una es la displasia del desarrollo de cadera y la otra es el pie equinovar. ¿Cuál es el dato pivote de la tortícolis congénita muscular? Es la simetría craneofacial que van a tener estos pacientes hasta en el 90% de los casos. Es una enfermedad que se presenta más del lado izquierdo en más de la mitad de los casos. El sexo que más se va a afectar es el varón y puede asociarse a otras alteraciones como la displasia congénita o displasia del desarrollo de cadera. ¿Okay? Quiero que vean la imagen. La imagen habla por sí sola. Generalmente son pacientes que suelen inclinar la cabeza y esto es que la inclinan pues porque el músculo está contracturado. El músculo está sustituido por tejido adiposo, tejido conectivo y eso al final del día pues lleva a que inclinen la cabeza. ¿Ok? Y sobre todo, vean esto, del lado ipsilateral u homolateral de donde está inclinada la cabeza va a estar más pequeña la cara. ¿Ok? Y esto es algo muy característico de esta enfermedad. ¿Ok? Vean algunos ejemplos de tortícolis musculares congénitas antes de tratarlas, después de tratarlas. El fin de hacer tratamiento en estas enfermedades es liberar el músculo esternocleidomastoideo y sobre todo liberar la contractura. Entonces, podrán deducir que el tratamiento de elección es quirúrgico. Hay que entrar y liberar toda esa zona de fibrosis que suele acompañar a estos pacientes. Vean qué bonita se ve esta tortícolis muscular congénita. Insisto, van a tener hipoatrofia de una de las semicaras o esa asimetría cráneo-facial, ¿ok? Vean igual antes del tratamiento, después del tratamiento, e insisto, el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda de músculo que quieran que aclaremos. No. Bueno, pues si no hay más dudas, por hoy acabo la parte de músculo. El día martes hacemos el examen. El examen es esto, ya saben, casos clínicos. Vienen imágenes, ya tuvieron la experiencia del primer parcial. Y como les dije de mi parte, para el tercer bloque, yo solo voy a hacer un examen y con eso voy a evaluar todo el tercer bloque, puesto que no nos da la vida para hacer más exámenes, o por lo menos a mí no. El tercer bloque este año en particular está sumamente apretado. De hecho, desde ahorita les comparto ya el calendario si alguien ya lo quiere ir viendo. Yo no sé la facultad qué piensa, en últimas fechas cada vez les pone más exámenes seguidos y sobre todo yo lo digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo en que el día que haya examen departamental no haya clases porque no avanzamos. Entonces vean cómo tenemos en total una, dos, tres, cuatro clases que hay examen departamental. Entonces, pues no se puede dar clases así. Entonces, luego les haremos llegar este calendario que ya lo dividimos Miguel y yo, ¿vale? Entonces, pues si no hay más dudas, que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor.